Padre Celestial, en esta tarde de miércoles le damos gracias por su presencia, después de alabarlo, después de glorificarlo, después de exaltar su bendito santo nombre. En esta hora sujeto mi mente, pensamientos, sentimientos, corazón, cuerpo, alma, espíritu, ser, sujetos a Cristo Jesús, para que solamente la palabra de Dios llegue a su iglesia y a todos los que estamos aquí reunidos, y que cumpla el propósito para el cual el Señor Jesucristo nos ha dado. La gloria es de Jesucristo. Pues le damos gracias al Señor Jesucristo, que pues Él es fiel, Él es verdadero, Él siempre está direccionando a su iglesia, direccionando a sus hijos, direccionando a sus hijas y a todos los siervos y siervas. Y sabemos que en este tiempo a lo malo lo ven bueno y a lo bueno lo ven malo. Entonces el Señor Jesucristo, la predicación de esta tarde, ¿qué evitar hacer y no hacer de acuerdo al consejo de Dios? ¿Sí? Entonces dice la palabra de Dios en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 21, dice la palabra de Dios: examínalo todo, retener lo bueno. ¿Sí? Entonces examínalo todo y retener lo bueno. Y vamos a empezar de manera particular a lo general. Primero vamos a hablar de manera de manera general, y después a lo particular, ¿sí? Y sabemos que de esa manera nosotros vamos a aprender a estar en santidad, de no contaminarnos, de no malinfluenciarnos y de no envenenarnos. Entonces es muy determinante saber el consejo de Dios. Claro que es parte, ¿verdad? Porque es mucho, ¿verdad? Entonces vamos a ir de lo general a lo particular. Vamos a ver lo que Dios nos habla en Romanos 16, 17. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios en Romanos 16, 17. ¿Qué dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 16, versículo 17? Dice la palabra de Dios, ¿verdad? En Romanos capítulo 16, versículo 17, dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. En el 8, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Entonces aquí estamos viendo que el Señor nos da una orden de evitar, ¿verdad?, este tipo de personas, porque realmente no son hermanos, ¿sí? Son gente que causa divisiones, son la cizaña, es los cabritos, es gente que pues siempre va a estar, pero nosotros, el Señor quiere que tengamos cuidado con ellos. Hay muchos que no les gusta obedecer a Dios,
y menos a la autoridad espiritual, pero sobre todo el Señor quiere que nosotros entendamos que no todo el que me diga que es cristiano, o no todo el que diga que es hermano en Cristo es cristiano. Por eso la palabra de Dios dice que tengamos cuidados con estos que causan divisiones y dice y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Por eso hemos hablado que tenemos que siempre ver si lo que Dios nos está aconsejando es un consejo de evitar este tipo de personas. Por eso hemos hablado que más vale estar divididos por la verdad que estar unidos por la mentira. ¿Sí? Nosotros debemos de saber que estamos diario en batalla espiritual, pero también victoriosos si nosotros mantenemos y efectuamos y llevamos a cabo el consejo de Dios que está hablando hoy, de evitar, de qué hacer y no hacer, de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo al consejo de Dios. Entonces aquí está hablando para aquellos pastores que dicen que pues es una misma iglesia y pues todos son hermanos, pues entre comillas, porque no es así. Dice que, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, ¿sí? Que os apartéis de ellos, ¿sí? Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Vamos a ver ahora la palabra de Dios en 1 Corintios 5:11. Te dice la palabra de Dios ahí enseguida. 1 Corintios, adelantito, 5:11. ¿Qué dice la palabra de Dios? En 1 Corintios 5:11 dice la palabra de Dios: más bien os escribí que no estéis con ninguno que, llamándose hermano, fuese fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con él ni aun comáis. ¿Sí? Es el consejo de Dios. ¿Sí? Si te das cuenta, la palabra de Dios lo está diciendo, es la palabra de Dios, no yo. La palabra de Dios dice que evitar este tipo de personas. En 1 Corintios 5:11, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con él tal ni aun comáis, ¿verdad? Es lo que Dios está hablando. Vamos a ver Gálatas 6:1. En el libro de los Gálatas 6:1, ¿sí? En el libro de los Gálatas, capítulo 6:1, dice la palabra de Dios. Gálatas 6:1, capítulo 6:1. Dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restáurale con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Sí? Aquí nos habla de restaurarle. ¿Sí? Vamos a ver en 2 de Juan 1:10. En el libro de 2 de Juan 1:10, en el libro de 2 de Juan 1:10, dice la palabra de Dios. 2 de Juan 1:10, dice la palabra de Dios: si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. ¿Sí? Si te das cuenta, lo que nos está hablando la palabra de Dios. Cuando hay testigos de Jehová, mormones que van a tocar la puerta de la iglesia, pues
dice que traen otra doctrina y pues uno no debe decirle bienvenidos, ¿verdad? Se escucha muy fuerte, pero es la orden del Señor, el consejo de Dios que nos está aconsejando, ¿sí? No digáis bienvenido a aquel que trae otra doctrina, ¿sí? Vamos a ver ahora la palabra de Dios en San Mateo 18:15. San Mateo 18:15. En el libro de San Mateo 18:15. Hoy el Señor Jesucristo nos está aconsejando qué evitar, qué hacer y qué no hacer, ¿sí? Son algunas, hay muchísimo. San Mateo 18:15 dice la palabra de Dios: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano, ¿sí? Entonces, aquí está diciendo el consejo de Dios, que si alguno hermano ha pecado contra ti, ve y repréndele. Pero dice, estando tú y él solos, o sea, no en público, en privado, ¿sí? En privado, es el consejo de Dios en privado, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Reprender, ¿sí? Segunda de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 14. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 14. En Segunda de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 14. En Segunda de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 14. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señálalo, y no os juntéis con él para que se avergüence. Dice el consejo de Dios, ¿sí? Es pura palabra de Dios, puro consejo de Dios. Nos está aconsejando el Señor en Segunda de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 14. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a este señálalo, y no os juntéis con él para que se avergüence, ¿sí? Pablo, aquí vemos que qué es lo que Dios nos está hablando, ¿sí? En la iglesia de los tesalonicenses, ¿verdad? El consejo que Dios estaba dando, ¿sí? Está bien claro. Vayamos a Primera de Corintios capítulo 5. Primera de Corintios capítulo 5, versículo 11 al 13. Dice la palabra de Dios en Primera de Corintios capítulo 5, versículo del 11 al 13. Dice la palabra de Dios: mas si escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, ¿sí? Fuere fornicario, aunque ya lo leímos, pero hay que leer el 12 y el 13. O avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con él ni aun comáis. ¿Por qué? ¿Qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? No juzguéis vosotros a los que están dentro, porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros, ¿sí? Quitad ese perverso entre vosotros, ¿sí? Entonces, si te das cuenta, está fuerte la palabra, pero esa es la instrucción, el consejo de Dios. Leamos de nuevo, 1 Tesalonicenses 5, capítulo 5 del 11 al 13. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, ladrón, con él ni aun comáis, porque
la pregunta, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? Otra pregunta, ¿no juzgáis vosotros a los que están dentro? 13, porque a los que están fuera Dios juzgará. Quita pues a ese perverso de entre vosotros. O sea, nos está hablando el Señor que los de adentro de la iglesia, los que son del reino de Dios, pues nosotros tenemos que hacer esto, pero con los de afuera el Señor es el que se encarga, ¿sí? Vamos ahora a la palabra de Dios, San Mateo 7, 1 al 5. San Mateo, capítulo 7, versículo del 1 al 5. San Mateo, capítulo 7, del 1 al 5. Dice, no juzguéis para que no seas juzgado, porque el juicio con que juzgáis seréis juzgado, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O qué dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y aquí la viga en el ojo tuyo? 5. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Y en el 6, no des lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Entonces nos está aconsejando Dios que no debemos ser hipócritas, y nos está diciendo el Señor que no deis lo santo a los perros, que no deis santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os pedacen. Fíjate el consejo de Dios, la instrucción de Dios, ¿sí? Vamos a ver Primera de Corintios 6, 9, 11. Al libro de Primera de Corintios, capítulo 6. Primera de Corintios, capítulo 6. Primera de Corintios, capítulo 6, del 9 al 11. En Primera de Corintios, capítulo 6, del 9 al 11, dice la palabra de Dios. La pregunta, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se acechan con varones. En el 10, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais, bueno, hasta el 10. Si te das cuenta, nos está hablando el Señor, ¿sí? Nos está hablando. Y vamos a ver ahora la palabra de Dios en 2 de Juan 1:11. En el libro de 2 de Juan, 2 de Juan 1:11. En 2 de Juan 1:11 dice la palabra de Dios. 2 de Juan 1:11, porque el que le dice, 2 de Juan 2 de Juan, ya lo habíamos visto esto. Vamos ahora en la palabra de Dios, en Romanos 12:19. Romanos 12:19. ¿Qué dice la palabra de Dios en el libro de los Romanos 12:19? ¿Qué dice la palabra de Dios en el libro de los Romanos, capítulo 12, versículo 19? Dice la palabra de Dios, no os vengáis, dice, no os vengáis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Sí? Entonces, pues estamos viendo el consejo de Dios. ¿Sí?
Vamos a ver en San Lucas 15 del 1 al 7. En el libro de San Lucas del 1 al 7. San Lucas del 1 al 7. ¿Qué dice la palabra de Dios en el libro de San Lucas del 1 al 7? San Lucas 15 del 1 al 7. Dice la palabra de Dios en San Lucas 15 del 1 al 7. Dice la palabra de Dios: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, y si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? ¿Sí? Entonces, vamos a ver el 6 y 7. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. En el 7, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos está hablando aquí? El consejo de Dios. En Hechos 10:28. En Hechos 10:28 dice la palabra de Dios, capítulo 10, versículo 28. Y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. ¿Sí? Entonces, aquí estamos viendo qué nos está aconsejando, qué nos está hablando Dios. Vamos en 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, del 1 al 13, 14. 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 14. Dice la palabra de Dios: si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a este señálalo y no os juntéis con él para que se avergüence. ¿Sí? Vamos a ver en Proverbios 3:7. Proverbios 3:7. Dice la palabra de Dios. En el libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 7. En el libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 7. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. ¿Sí? No seas sabio en tu propia opinión. ¿Sí? Teme a Dios y apártate del mal. ¿Sí? Es el consejo de Dios. Vamos a ver ahora la palabra de Dios en Hechos 5:42. En Hechos 5:42. ¿Qué dice la palabra de Dios? En Hechos capítulo 5:42. Dice la palabra de Dios. En Hechos capítulo 5, versículo 42. Dice la palabra de Dios: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Verdad? Hay que enseñar y predicar a Jesucristo, el consejo de Dios, ¿sí? Que tenemos que hacer, ¿sí? Job 28:28. Job 28:28. ¿Qué dice el libro de Job? 28:28. Capítulo 28, versículo 28. ¿Sí? ¿Qué nos dice la palabra de Dios en el libro de Job, capítulo 28, versículo 28? Dice la palabra de Dios:
En Job capítulo 28, versículo 28. Y dijo al hombre: he aquí que el temor del Señor es la sabiduría. He aquí que el temor del Señor es la sabiduría. Y el apartarse del mal, la inteligencia. ¿Sí? Es el consejo de Dios. ¿Sí? Vamos a ver en segunda de Juan. Es Primera de Corintios 5:5. Dice la palabra de Dios en Primera de Corintios capítulo 5, versículo 5. ¿Qué dice la palabra de Dios? En Primera de Corintios capítulo 5, versículo 5. ¿Qué dice la bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué dice la bendita palabra de Dios? Primera de Corintios capítulo 5, versículo 5. El tal sea entregado a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Un caso de inmoralidad juzgado, ¿sí? Estamos viendo qué es lo que Dios está hablando ahí. Vamos a ver Jeremías 23:14. Jeremías 23:14. ¿Qué dice el libro de Jeremías 23:14? Jeremías 23:14. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? En Jeremías 23, capítulo 23, versículo 14, dice la palabra de Dios: y en los profetas de Jerusalén hemos visto torpezas. Y en los profetas de Jerusalén hemos visto torpezas. Cometían adulterio y andaban en mentiras, y fortalecían las manos de los malos, para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos con Sodoma y sus moradores como Gomorra. Si te das cuenta, evitar las torpezas, ¿sí? Entonces, el Señor está hablando, el Señor, pues Él nos está diciendo de evitar las torpezas. Vamos a ver Proverbios 22:6. Proverbios 22:6. ¿Qué dice la palabra de Dios en Proverbios 22:6? En el libro de Proverbios, capítulo 22, versículo 6, el consejo de Dios para los padres de familia. Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Sí? Vamos a ver Job 1:8. El libro de Job, capítulo 1, versículo 8. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal? El consejo de Dios: que seamos temerosos de Dios y apartados del mal. Vamos a ver en Primera de Juan 2:19. En Primera de Juan 2:19. En Primera de Juan 2:19 dice la palabra de Dios. En Primera de Juan capítulo 2, versículo 19, dice la palabra de Dios: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros.
porque si hubiera sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. En pocas palabras, Dios nos está hablando que no te preocupes por los que no están en la congregación, porque si fueran de nosotros estarían. Pero el consejo de Dios a profundidad es no confiar, ¿sí?, en cualquiera. Entonces así pasan las congregaciones, ¿verdad? Hay muchos que no son de nosotros, porque hay trigo y cizaña, recuerden. Y el consejo de Dios pues nos está hablando que si fueran de nosotros estarían. Vamos a ver ahora la palabra de Dios en Levítico 20:13. En Levítico 20:13. ¿Qué dice la palabra de Dios en Levítico 20:13? En Levítico capítulo 20, versículo 13, dice la palabra de Dios: si alguno se ayunare con varón como con mujer, abominación hicieron ambos, han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. ¿Sí? Hay muchos que estaban cantando, por ejemplo, en la iglesia, salmistas, levitas, y ahora ya están en el mundo, cantándole a Satanás en la iglesia católica. ¿Sí? Primero eran cristianos, ahora están ahí. Y así lo mismo en los hombres. Con la ideología de género hay unos que son hombres y ahora ya se visten de mujer. Y hay otros que eran mujeres y ahora se visten de varones. Pero Dios quiere que la iglesia tenga mucho cuidado de no contaminarse. Sí. Vamos a ver la palabra de Dios. Ya que estamos, vamos ahora de las palabras que no hay que decir. El consejo de Dios. Job 15:3. Job 15:3. ¿Qué dice la palabra de Dios en Job capítulo 15, versículo 3? Dice la palabra de Dios: tú también disipas el temor y menosprecias es 15:3. 15:3. Disputará con palabras inútiles y con razones sin provecho. Si te das cuenta, en Job capítulo 15, versículo 3, la pregunta: ¿disputará con palabras inútiles o con razones sin provecho? ¿Sí? Entonces el Señor quiere que seamos prudentes para hablar, que no todo el tiempo tendremos la razón, porque hay muchas situaciones a veces que si hay discusiones, porque uno siempre quiere tener la razón, pero no es así. Todos nos podemos equivocar y por lo tanto no podemos tener todo el tiempo la razón. Esa es una. Y otra es de que no hay que usar palabras inútiles, es decir, hablar solamente lo que se tenga que hablar. Hasta eso hay que ser sabio, cuándo hablar, cuándo callar y cuándo oír, porque hay muchos que se meten en problemas porque nada más hablan por hablar sin pensar. En 2 de Timoteo 2:14, en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 14. En 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 14. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor, a que no contiendan sobre palabras, la cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Está el consejo de Dios, no contender. En San Mateo 12:36, San Mateo 12:36, en San Mateo capítulo 12, versículo 36, dice la palabra de Dios. David mismo, San Mateo 12:36, dice: porque el mismo David dijo, por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Sí?
San Mateo 12, 33. Tito 3, vamos a ver, ya que estamos, a ver, Timoteo 1:6. 1 Timoteo 1:6. 1 Timoteo 1:6. Ajá. 1 Timoteo 1:6. ¿Qué dice la palabra de Dios? En 1 Timoteo 1:6. Dice la palabra de Dios. En 1 Timoteo capítulo 1, versículo 6. Pero sabemos que la ley es buena. 1 Timoteo 1:6. Perdón, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. En 1 Timoteo capítulo 1, versículo 6, de los cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. ¿Verdad? Vana palabrería. Hay que hablar sabiamente poco. En 2 de Pedro 2:18, 2 de Pedro 2:18, ¿qué dice la palabra de Dios? 2 de Pedro capítulo 2, versículo 18. Dice, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían oído de los que viven en error. ¿Sí? Palabras infladas y vanas. ¿Sí? A esas evitar. ¿Sí? Vamos a ver Job 35:16. Job 35:16. En el libro de Job 35:16. Capítulo 35, versículo 16. Dice, por eso Job abre su boca vanamente y multiplica palabras sin sabiduría. Por eso Job abre su boca vanamente y multiplica palabras sin sabiduría. O sea, fíjate, ¿qué le pasó a Job? Job, al principio él estaba seguro que Dios estaba con él. Después pasó la prueba y en la prueba empezó a dudar de Dios y empezó a hablar por hablar. Pero ya después vio que Dios estaba con él, porque él decía que de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Pero ahora vamos a Job 21, atrasito 21:34. Job 21, versículo 34. Dice la pregunta, ¿cómo pues me consoláis en vano, viniendo a parar vuestras respuestas de falacia? ¿En falacia? Vuestras respuestas en falacia. Hebreos 7:18. Vamos ahora al libro de Hebreos 7:18. ¿Qué dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos? Hebreos capítulo 7, versículo 18. Dice la palabra de Dios. Dice, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. En Hebreos capítulo 7, versículo 18. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Vamos a ver Deuteronomio 32:4. Deuteronomio 32:4. Deuteronomio 32:4. Deuteronomio 32:4. Dice la palabra de Dios. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. ¿Sí? Primera de Pedro 2:1. Ahora vamos a Primera de Pedro
2:1. Primera de Pedro 2:1. ¿Qué dice la palabra de Dios? En Primera de Pedro capítulo 2, versículo 1. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones. ¿Sí? Entonces, el consejo de Dios, que hay que desechar. Santiago 3:16. En el libro de Santiago, capítulo 3, versículo 16, vamos a ver qué dice la palabra de Dios. En Santiago, capítulo 3, versículo 16. En el libro de Santiago, capítulo 3, versículo 16. Porque porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. O sea, nos está hablando de Dios de evitar esto, evitar de hacer esto, ¿sí? Primera de Samuel 15:23. Primera de Samuel 15:23, dice la palabra de Dios. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. ¿Sí? O sea, evitar la rebeldía a Dios y a tu pastor, ¿verdad? Entonces, hemos ido de lo general, ahora vamos a ir a lo particular, ¿sí? Vamos a ver, en donde vamos a ver cómo deben ser los ancianos, las ancianas, los jóvenes y los siervos, ¿verdad? Ahora vamos a ir fuimos de lo general, ahora a lo particular, ¿sí? Vamos a ver en la palabra de Dios que está en Tito capítulo 2. Tito capítulo 2. Tito capítulo 2. Dice enseñanza de la sana doctrina, ¿verdad? Y ahí nos habla de las ancianas, nos habla de los ancianos, ancianas, nos habla de los jóvenes y nos habla de los siervos, ¿sí? Pero vamos a ver, dice la palabra de Dios. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. ¿Sí? Ahí está hablando de los ancianos. Entonces, los ancianos deben ser sobrios, serios. 1, sobrios. 2, serios. 3, prudentes. 4, sanos en la fe. 5, en el amor. 6, en la paciencia. ¿Sí? Y ahora vamos a ver las ancianas. Las ancianas, ¿cómo deben de ser? Dice, asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien,
que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Sí? Entonces, aquí ya estamos viendo lo particular. Ahora estamos hablando de las ancianas. Y en relación a eso, hay 10 puntos. 1, reverentes en su porte. 2, no calumniadoras. 3, no esclavas del vino. 4, maestras del bien. 5, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. 6, a ser prudentes. 7, castas. 8, cuidadosas de su casa. 9, buenas. 10, sujetas a sus maridos. Esta es para las ancianas en la iglesia, en la congregación. ¿Sí? Y dirán los jóvenes, y nosotros ya nos escapamos. Pues no, porque dice la palabra de Dios que vamos a ver, exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes. ¿Sí? Entonces aquí está el Señor hablando a los jóvenes que sean prudentes. Prudentes. Los jóvenes, señoritas y mujeres y hombres, jóvenes y señoritas, señoritas y jóvenes. Ahora vamos a ver en el 7, presentándose tú, ahora nos está hablando en segunda persona, yo, tú, ahora tú, ¿sí? Tú, se está refiriendo a de manera general, tú. ¿Sí? Tú en todo como ejemplo de buenas obras. Tú como ejemplo de buenas obras. ¿Sí? Como ejemplo de buenas obras, hay que remarcar esto, como ejemplo de buenas obras. Como ejemplo. O sea que para poder tener autoridad debe ser ejemplo. En el área que tú quieres mandar tienes que ser ejemplo. Si no eres ejemplo en el área que quieres mandar, pues no eres ejemplo y no tienes autoridad. Por eso dice como ejemplo de buenas obras, en todo, como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad. 8, palabra sana y reprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Entonces, de vosotros. En el 9, exhorta, ahora fíjate, eso se refería a tú, yo, tú, él, se refiere de manera general. Cuando dice tú, puedes referirse a una mujer, a un hombre, tú. Yo lo resumí en 3 puntos. Cuando se refiere el Señor a tú, presentándose en todo como ejemplo de buenas obras. 1. 2. En la enseñanza mostrando integridad. 3. Seriedad. 4. Palabra sana y reprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. ¿Sí? Y ahora vamos a ver cuando Dios se refiere a los siervos, ¿verdad? Porque Dios habla para todos, ¿sí? Dios nos habla para todos, no nomás para unos, ¿sí? Es para todos, nos habla el Señor. Dice, ahora se refiere a los siervos. Empieza desde el versículo 9. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones. Exhorta a los siervos. Y cuando se refiere siervos, se refiere también a siervas, ¿sí?
Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, que agraden en todo. Cuando dice que no sean respondones, que no sean rezongones, ¿sí? En el 10, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Si te das cuenta, dice, mostrándose fieles en todo. Mostrándose fieles en todo. Los siervos de Dios, siervas de Dios, deben mostrar fieles al Señor en todo. Porque, por eso yo siempre he dicho, si tú quieres servir a Dios, el púlpito está abierto. ¿Qué tengo que hacer, pastor? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que ser fiel orando en la mañana y en la tarde o a mediodía. Tener una comunicación, una comunión y comunicación con Dios diaria. Estar congregándose. Estar congregándose. En este caso, ir a la restauración del púlpito a su diseño original, predicar fuera de las 4 paredes. Estar discipulándose. Estar en las veladas de oración. Estar diezmando, ofrendando, dando primicias y donativos, por amor y en amor a la obra de Dios. Y dejarse corregir, dejarse exhortar en amor, pero sobre todo dejarse moldear y preparar por Dios. Porque es ahí donde muchos ya no quieren ser moldeados, no quieren ser corregidos. Y es ahí donde muchos se quedan. Nos está hablando Dios a los siervos y a las siervas, ¿sí? Entonces, para que en todo adorne la doctrina de Dios nuestro Salvador, ¿sí? Por eso siempre hemos hablado que no cualquiera puede servir, no cualquiera puede predicar, no cualquiera puede estar al frente de un ministerio, a no ser que sea, pues, fiel en todo, ¿sí? Entonces, Dios nos está hablando nos habló de manera general y ahorita nos habló de manera particular, donde nos habla a los ancianos, luego habla a las ancianas y luego habla de manera particular cuando dice tú, se refiere, primero acuérdate que es yo, luego tú, puede ser tú, puede ser a una mujer, puede ser a un joven, a una señorita, a un varón, ¿sí? Tú, se está refiriendo a tú de manera general para toda su iglesia del Señor Jesucristo. Y ya después el Señor está hablando a los siervos y a las siervas, ¿sí? Por eso tiene un precio muy grande servir al Señor, ¿sí? Tú dirás, ¿un precio de qué? No es de dinero. El precio es de vivir consagrado y apartado para Dios, de vivir en santidad, de vivir en integridad, de vivir creyendo a las promesas de Dios, mirando a Cristo, manteniendo una comunión, una relación con Dios y dejándose preparar, moldear por años. Por eso no cualquiera es levantado en el ministerio, aunque muchos llamó Dios, pero en la prueba dejan al Señor, porque todos quieren pura bendición, no quieren ayunar, no quieren congregarse, no quieren discipularse, prepararse, pero eso sí quieren mandar, ¿sí? Por eso siempre hemos dicho que si alguien te da un consejo es porque alguien está obedeciendo en todo, y aunque sea congregante, se le va a escuchar porque él está cumpliendo en todo. Pero uno que no cumple
en todo, nada más lo que le conviene, y todavía quiere señalarte, quiere juzgarte y condenarte. A su pastor, a su apóstol lo quiere hacer cuando no hay derecho. Por eso, para tener derecho tenemos que ser ejemplo en todo. Y por eso nos habla el Señor. Esto es enseñanzas de la sana doctrina. Y sabemos que, pues, Dios quiere que siempre estemos, como dice aquí la palabra de Dios. Y en el capítulo 3 de Tito, en el versículo 9, está un consejo grande de Dios. Evita las cuestiones necias. Evita las cuestiones necias. Cuando uno está predicando, y cuando predicamos allá afuera en el púlpito a su diseño original fuera de la congregación, muchos te juzgan, te critican, te calumnian. Pero el Señor dice, evita las cuestiones necias, genealogías, y luego dice genealogías, y luego dice y contenciones, y luego dice y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Porque son vanas y sin provecho. O sea, el Señor quiere que seamos hombres que no desperdiciemos el tiempo en cosas que el enemigo lanza, como distracciones, como cuestiones necias, contenciones, discusiones, genealogías acerca de la palabra de Dios. Evita, el Señor dice evita. Es decir, nos está diciendo el consejo de Dios, evítalas, evita. Es decir, no permitir que suceda eso, no permitir que eso ocurra, sino que solamente ocupemos el tiempo para edificar, para consolar, para que Dios a través de nosotros demos una palabra y Él se arrepienta y venga, se convierta al Señor Jesucristo. Pero para eso se requiere, en lugar de prestarnos a eso, no debemos de prestarnos. Por eso el Señor dice, evítalas, evita. Y ya para remarcar, para terminar, en el 10 y 11, que es algo que por experiencia hemos vivido, en el sentido de que hay gente, en el sentido de como ministro de Dios, como apóstol de Dios, hay gente que viene a la iglesia pero solamente con otra intención. Por eso dice, al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. Son dos amonestaciones, una y otra son dos. A la tercera, deséchalo. Es fuerte el consejo, la palabra de Dios, pero es el consejo de Dios. Porque alguien que ha sido infiel a Dios y le das otra oportunidad, porque Dios es de oportunidades y hay que darle oportunidad, pero a la tercera dice, deséchalo. ¿Pero por qué? Pastor, ¿por qué, apóstol, hay que desecharlo? Dice en el 11, sabiendo que él tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. ¿Sí? Entonces, este es el consejo de Dios de qué evitar, qué hacer y qué no hacer de acuerdo a la palabra de Dios. Sé que va a ser de bendición para los pastores y pastoras y todos los siervos, siervas y congregantes de esta casa apostólica. Que la gloria sea para Jesucristo y la iglesia a nivel mundial. Va a ser de edificación. Paz de Cristo, bendiciones.